Buenos días chicos, soy David y bienvenidos a un nuevo vídeo de Vaya Inversión. En este vídeo os voy a hablar de las pensiones, pero no de las pensiones como un concepto general, no, os voy a hablar de la situación y de cómo yo lo estoy afrontando en mi situación personal. Lo primero de todo, las pensiones, sabéis que se habla mucho de ellos últimamente, de cómo funcionan, de si habrá para todos, si subirán, si bajarán, si tendrán el mismo nivel adquisitivo que ahora. También de cuándo nos llegarán, ¿no? Hay gente que habla agoreramente o no, depende, yo no voy a entrar en eso. Si aumentará la edad de jubilación, si se mantendrá, si bajará. Al final sí que es cierto que hay cierta incertidumbre, que la gente está preocupada y que mucha gente busca cómo asegurar esa pensión, lo cual no es malo, es lo que yo estoy haciendo por mi cuenta. Es aparte un seguro a mayores. Si la pensión está como está previsto, tendremos una mayor pensión. Si la pensión falla, es un seguro que tendremos, con lo cual, quitando de lado el tema de si habrá o no habrá pensión, que ya os digo, no es mi interés ponerme a debatir sobre cómo funcionan las pensiones, os voy a explicar mi situación personal de cómo yo trato de asegurarla o aumentarla según sea el caso en el futuro. También os quiero decir que esto no es una recomendación de inversión, no quiero deciros cómo tenéis que gastar vuestro dinero, simplemente quiero mostraros como información lo que yo estoy haciendo para que vosotros juzguéis si es una situación similar a la vuestra, si podéis sacar provecho a esta información en su totalidad o en una parte. Podéis pensar que ciertas cosas de las que yo hago o digo pueden veniros bien para asegurar vuestra pensión o mejorarla, o si igual no os vienen bien. Así pues, vamos a verlo. Os quiero contar que mi decisión ha sido invertir en inmobiliario. Sé que lo más habitual es invertir en un plan de pensiones. Es lo que te venden los bancos, las aseguradoras, para que asegures tu futuro. Sin embargo, yo he tomado esta decisión alternativa. ¿Y por qué? Pues lo primero de todo es porque un plan de pensiones, lo que todos tenemos en la cabeza es coger una parte de nuestro sueldo, ya sean 50, 100, 200 euros al mes, e irlo guardando en un fondo que con los años va invirtiendo en acciones, fondos, letras del tesoro y va subiendo su valor. Así pues, cuando llegamos a la edad de jubilación, retiramos ese dinero y lo podemos utilizar. Por mi lado, he optado por la inversión inmobiliaria en una de sus modalidades que ahora entraremos a verla. ¿Por qué? Porque en la inversión inmobiliaria, tal y como yo la realizo, no pongo nada de dinero todos los meses. Yo, de hecho, recibo parte de dinero todos los meses y después de cuando venzan las hipotecas en 25 o 30 años, más o menos la edad de jubilación, se recibirá todo ese montante todos los meses, un montante muy superior. Eso sí, quiero deciros que para poder pedir las hipotecas, los bancos requieren una situación económica estable, tener unos ingresos medios o, si los tienes altos, mejor, y trabajar en una empresa estable o para el Estado, ya seas funcionario o estés en una situación similar. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona la inversión inmobiliaria. Lo primero es saber que hay multitud de tipos. Hay alquiler tradicional, que es comprar una casa, reformarla si es necesario y alquilarla a una familia. Hay alquiler por habitaciones, hay compras, reformas y ventas de viviendas, hay alquiler para luego volver a alquilar, hay compra y venta en habitaciones troceadas, hay multitud de tipos. Yo no voy a entrar en eso, yo voy a entrar a explicaros el tradicional. ¿Por qué? Porque creo que es lo más sencillo y lo menos arriesgado en cuanto a personas que lo que quieren es asegurar su pensión, es olvidarse un poco y cuando llegue la edad de coger el dinero. Pues bien, el alquiler tradicional es lo que os he dicho previamente, comprar una vivienda, reformarla si es necesario o no, si no lo es, y ponerla en alquiler. Esto en una ciudad mediana como en la que vivo yo son unos 500 euros al mes que se cobra de alquiler, es lo que se está pagando la gente por alquilar una vivienda. Y diréis, ¿esto cambia en función de las ciudades? Efectivamente, cambia. También cambia el precio de compra. En mi ciudad, Valladolid, se pueden comprar casas para estos fines por entre 50 y 70.000 euros en su totalidad. Luego, claro, hay que añadir impuestos, reformas si la hubiera, pero bueno, 50 a 70.000 euros. Por ejemplo, en Madrid o otras grandes ciudades estos precios son inalcanzables, cierto, pero también es cierto que el alquiler es mucho más alto. Al final, el precio que se paga comparado con los ingresos que se tienen son similares. Y ahora pensaréis, pero David, nos has dicho que esto de la inversión inmobiliaria es sin poner dinero, que tú ganas dinero todos los meses. Sí, es verdad, no he terminado. Esto se debe por las hipotecas y los bancos. En un plan de pensiones tú te estás quitando dinero todos los meses para añadirlo. En una inversión inmobiliaria lo que puedes hacer, lo que yo hago, es pido una hipoteca por un gran porcentaje del valor de la casa y el resto lo pido en un préstamo al banco.
Esta hipoteca dura unos 25 o 30 años, más o menos lo que yo pienso que es ideal para jubilarse. Mientras que el préstamo dura bastante menos, puede durar entre 5 y 7 años. Por lo tanto, si yo tengo una casa que me aporta unos 500 euros, de los cuales aproximadamente 200 van en hipoteca y 200 en el pago del préstamo, tenemos 100 euros limpios que nos entran todos los meses. Eso ahora, en 5 o 10 años, ya se cobrarán 300 porque el préstamo estará completamente amortizado, mientras que cuando llegue la edad de jubilación serán los 500 euros completos. Os quiero decir que, al menos en España, a día de hoy, hay una enorme deducción fiscal que incentiva el alquiler de vivienda de hasta el 60%. Va a depender mucho también de los futuros cambios que pueda haber o no en la ley, pero a día de hoy, y ya desde hace bastantes años, es algo bastante seguro que ayuda bastante a este tipo de inversión. Podemos ver que con un par de pisos que tengamos alquilados son unos 1.000 euros, que en el futuro, si cuando te jubiles lo más normal tengas tú tu casa pagada, te permitirá vivir más o menos tranquilo. Al menos eso es lo que yo pienso. A día de hoy sí que es verdad que con 1.000 euros al mes no haces nada. Claro, una persona joven que tiene que estar pagando un montón de gastos como son su coche, como puede ser su casa en alquiler o en hipoteca, yo doy por sentado que cuando yo me jubile ya no tendré que estar pagando ni mi casa ni mi coche, porque ya lo tendré pagado, ya habré pagado la hipoteca y ya habré terminado de pagar el coche. No me hará falta tener tanto dinero. No obstante, siempre puedo comprar más o menos pisos en función del interés que yo tenga de ganar dinero en el futuro. Y os pensaréis también, pero David, yo que estoy esperando para tener mi casa propia, no voy a gastar la carta de la hipoteca para una casa que tenga alquilada para mi pensión. A día de hoy me es mucho más importante mi propia casa. Y es verdad, pero como ya os digo, en una situación económica estable que a los bancos les sea agradable, unos ingresos medios o altos, una empresa que tenga un contrato fijo, una empresa que sea grande, os pueden dar varias hipotecas. Conmigo lo han hecho. Una cosa no quita la otra. Puedes ir pagando tu casa, tener tu hipoteca, mientras que también tienes las casas invertidas en alquiler tradicional. Puedes pedir varias hipotecas. Obviamente no te las van a dar todas de golpe. Esto es una cosa que hay que hacer con tiempo. Pues un año compras tu casa, al año o a los 2 años compras una vivienda como alquiler y a los otros 2 o 3 años también. Además, así, yo en mi caso lo estoy haciendo así, los préstamos se van venciendo cuando pido otros préstamos. Y es algo que yo considero que me da bastante seguridad, que me está dando ingresos extra antes de que llegue la pensión, que yo puedo destinar a un plan de pensiones, a otro tipo de inversión o a otra forma de asegurar mi jubilación. De esta forma es como yo creo que a día de hoy gente que sea funcionaria, gente que tenga un trabajo estable en la empresa privada, puede asegurar su pensión sin poner dinero de su bolsillo, sin estar pendiente todos los meses de quitarse dinero de la nómina para añadirlo a un plan de pensiones. Es algo que yo creo que además que es bastante seguro, porque al final en un plan de pensiones realmente ¿qué tenemos? Tenemos acciones, tenemos letras del tesoro, tenemos bonos de empresas. Realmente estas acciones pueden caer. Es verdad también, un piso puede caer, puede pasar como la crisis de 2008, no es lo más probable, pero podría pasar. Dirás, David, ¿y si un piso vale menos? Bueno, lo primero, que un piso valga menos, a mí me da igual porque mi idea no es venderlo, que también podría hacerlo, ¿no? A los 70 años decir, vendo el piso y me llevo el dinero y eso que tengo para mi jubilación. Pero no, mi idea es seguir cobrando esos 500 euros o más, porque irán subiendo con el paso de los años, todos los meses. De esta forma estoy más cubierto a variaciones del mercado como puedan ser bajadas de acciones, el precio de las acciones, que sí podría afectarte en un fondo de pensiones. Y además en un fondo de pensiones, como os digo, tenéis el valor, mientras que si tenéis la casa realmente tenéis ladrillos, tenéis una cocina, unos muebles, cosas físicas que podéis vender. A mí eso al menos me transmite cierta seguridad, que obviamente cuando compras acción tienes parte de la empresa, lo sé, pero a mí el hecho de tener físicamente, tener la casa de 2 manzanas más para allá, decir, esa casa es mía, puedo venderla, subirá el precio, bajará el precio, pero es algo que existe, algo que está ahí, es una necesidad que la gente siempre va a tener. La gente siempre va a tener una necesidad de ir a vivir a un sitio, por lo tanto, siempre vas a poder venderla, siempre vas a poder alquilarla. A día de hoy no es algo acuciante, pero cuando te llegue el día de la jubilación vas a tener un seguro a mayores si la jubilación cambia o una mejora de tu jubilación si esta se mantiene. Así que nada, espero que este vídeo os haya resultado útil. Mi situación personal a día de hoy se basa en gran medida en asegurar mi pensión por el alquiler en vivienda tradicional
Y nada, si os ha parecido interesante, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego, chicos.